Hola, Estefano. ¿Qué novedades? ¿Qué tal la semana? Con frío, un poco mal la garganta, un poco lastimada. Ya hace varios días ya. ¿Cómo está? Eh, ¿Cómo está gente? ¿Qué cuentan? Hoy vamos a ver los temas referidos a la filosofía en el Perú. ¿No habíamos visto eso? No, sí, precisamente, ¿no? Vamos a ver. Vamos a compartir. Estaba haciendo ya la pizarra para que ya de frente ir pues a la resolución de los ejercicios. Tenemos mucho que leer. Y sobre ese tema pues tenemos que garantizar. Ya hemos hecho filosofía en el Perú. Y vamos a hablar sobre el conocimiento, ¿no? Claro. Tú sabes, tú conoces qué se entiende por una persona dogmática. Es una persona dogmática, a ver. ¿Qué es una persona dogmática? O cuando nosotros presentamos una actitud dogmática. Mm. A ver, ¿cuándo presentamos nosotros una actitud dogmática? Claro, muy bien, Leslie. Que cree fielmente en sus principios sin cuestionarlos. Claro, excelente. O sea, el dogmático es que el que acepta las cosas, el que no las cuestiona, el que acepta las cosas sin más análisis, ese se llama dogmatismo. Para nosotros en nuestra vida diaria presentamos una actitud dogmática o no. Nosotros en la vida diaria presentamos una actitud dogmática. ¿Qué creen ustedes? Nosotros en la vida diaria presentamos una actitud dogmática, claro, recontra dogmática. No pasamos por el mundo cuestionando lo que vemos, sino que las aceptamos sin más. Los que dudan, los que no creen, los que cuestionan, no se llaman dogmáticos, tienen otro nombre. Se llaman escépticos. El escepticismo es la posición contraria al dogmatismo. Claro, cuando nosotros sospechamos, ahí presentamos básicamente una actitud escéptica. Soy escéptico en lo que me dices. Bueno, lo que estoy diciendo es que no te creo, pues. No te creo, ¿de acuerdo? No creo en lo que tú me dices. ¿Ah? Soy escéptico, no acepto lo que tú me dices. No, no acepto las cosas que tú me estás diciendo. Se llama escepticismo. ¿Tú has escuchado qué es un agnóstico? ¿Qué es un agnóstico? A ver, un agnóstico. El agnóstico es aquel que, en términos muy amplios, son los que no opinan sobre Dios, ¿no? Son las personas, mira lo que me pregunta nuestra amiga eh, lo que me pregunta nuestro amigo Alonso. Alonso, a ver, sería bueno que lo pongas para todos tu pregunta sobre el fujimorismo. A ver, a ver, Es póntelo que lo para que todos lo pregunto puedan ver.
A ver, mira, ve qué interesante lo que dice Alonso. Dice, el Fujimorismo tiene una doctrina filosófica o solo movimientos de izquierda. Bueno, todo movimiento político presenta una doctrina filosófica, aunque no definido claramente, ¿no? Pero sí asumen ciertos postulados filosóficos, claro. Los fujimoristas son conservadores en una gran medida, y ese es un postulado filosófico, considerar que las cosas a nivel social no deben cambiar. Mm. Entonces, eso es una doctrina filosófica. Eh, la izquierda también, pues, ¿no? La izquierda también adopta posiciones como el liberalismo, por ejemplo. La izquierda predominante en nuestro país es una izquierda que adopta el liberalismo. Entonces sí tiene posiciones filosóficas, maestro. El agnóstico es no afirma la existencia ni existencia de Dios. Ya, vamos a verlo uno por uno, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a ver con calma, ¿no? Con tranquilidad, vamos a ver la primera pregunta, ¿de acuerdo? Ahí está. Dice, al observar el árbol de mi jardín, podría afirmar que sus hojas eran verdes. Sin embargo, hoy que lo vuelvo a mirar, sus hojas se ven amarillentas. Por esa razón, concluyo que no es posible obtener conocimiento alguno, por lo que es mejor suspender el juicio. ¿Alguien sabe la respuesta de este tema, la clave? ¿Ah? Pirrón de Ellis. Claro, Pirrón de Ellis dice eso. Efectivamente. Pirrón de Ellis. Claro. Efectivamente. Claro, Pirrón de Ellis era un escéptico radical. Él decía, como todo está en permanente cambio, entonces no es posible establecer conocimientos seguros acerca de las cosas. Claro, Pirrón de Ellis. Bueno. Y Pirrón es, a ver, si dice que no es posible obtener conocimiento, estamos mencionando que Pirrón es un filósofo dogmático o es un filósofo escéptico. A ver, y lo mejor es no opinar. Es un filósofo de carácter. Escéptico, claro. Profesor, que es un escéptico, su nombre lo dice. El escéptico es aquel que dice que nada se puede saber con rigor, y creo que lo más sensato es no opinar, no decir nada, quedarse callado. Todo está en permanente cambio. No es posible establecer, por ejemplo, cuál es la causa de la guerra de Ucrania. Eso dirían los escépticos. O sea, saber exactamente quién generó la guerra de Ucrania es algo tan complejo que creo que lo más sensato es no opinar de eso, ¿no? No sabemos exactamente las causas del COVID-19. O sea, algunos dicen que es natural, tienen argumentos muy buenos. Algunos dicen que es inventado en laboratorios a propósito. Otros dicen que es parte de una guerra. Y cada posición tiene argumentos, o sea, lo expresa, lo demuestra, ¿no? Entonces, en vez de lograr certeza, logras dudas. Tú, por ejemplo, diría Pirrón, ¿no? Es como que Pirrón estuviera vivo y dijera, por ejemplo, ¿no? Tú pones Google y tú pones el origen del COVID-19, ¿no es cierto? Y te va a salir, como sabrás, pues un montón de información. Bastante información, de todo tipo, lo que se sabe, mira, por ejemplo, esto más. Entonces, mientras más investigas, en vez de hallar seguridad, obtienes dudas. Mercado de animales salvajes, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se decía eso, no? Que la causa del COVID es el consumo de animales salvajes, ¿no? Murciélagos. Y bueno, y tendrán pruebas, ¿no? Etcétera. La palabra escepticismo viene de skepsis, y skepsis significa investigación. Entonces, Pirrón de Ellis era una persona que dice, cuando tú más investigas, te llenas de más dudas. O sea, la investigación no te da ninguna seguridad, al contrario. La investigación lo que te va a dar es incomodidad, porque vas a querer saber más y más, y te vas a dar cuenta que no vas a encontrar ninguna respuesta definitiva. En cambio, si yo repito solamente lo que dicen los medios de comunicación sobre el COVID, no investigo nada y acepto y estoy tranquilo. Mm. Eso dicen los escépticos radicales como Pirrón. Y entonces lo más recomendable, dice él, es no opinar nada, no decir nada, quedarse callado y vivir tranquilos. Ya ese es el servicio interesante, ¿no? Sigamos, ¿ya? Vamos a seguir hablando.
Eh, a ver. El empleo de la experiencia sensible para generar conocimientos establece un criterio en la clasificación de los mismos. Claro, los físicos y químicos hacen experimentos. Por tanto, cuando hacen experimentos, emplean qué tipo de conocimiento. ¿Alguien lo sabe? A ver, los que van a ingresar a la universidad en septiembre, a ver. Los que emplean la experiencia sensible para obtener conocimientos consideran válido, sobre todo, el conocimiento de carácter a posteriori. Muy bien, a posteriori. Excelente, 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 excelente. Tú sabes qué es un conocimiento a posteriori, ¿no? Aquel conocimiento que proviene de la experiencia. Por ejemplo, saber que la pared que está atrás de mí es amarilla es a posteriori, ¿ya? Lo contrario, el conocimiento a posteriori es el conocimiento a priori. Es aquel conocimiento que para comprobarlo se emplea la pura razón. Saber que un triángulo es una figura geométrica de 3 ángulos es un conocimiento a priori. ¿De acuerdo? Saber que 2 más 2 es 4 es un conocimiento a priori. Profesor, a ver, ¿alguien me puede decir qué es un conocimiento discursivo? ¿Qué es un conocimiento discursivo? A ver. Claro, un conocimiento discursivo es aquel conocimiento que sigue pasos, procedimientos, métodos. Ajá. Ejemplo. Muy bien, Luis Junior. A ver, ¿qué es a ver, un ejemplo, a ver, señorita Melanie, un ejemplo de conocimiento discursivo. Las matemáticas, claro, las matemáticas son discursivas. ¿Has escuchado una vez, Alison, que es un conocimiento intuitivo? ¿Qué es una intuición? ¿Qué es una intuición? A ver. ¿Qué es una intuición? ¿Qué es un conocimiento intuitivo? ¿Nada? No usa razonamiento. ¿Qué usa? Pero me puede decir en positivo, ¿qué consiste el conocimiento intuitivo? De lo general particular. Ya, vamos a verlo, ¿ya? Tú pones, por ejemplo, mira, está bien, estás hablando, maestro. Tú pones el tema de nociología, ¿no? La nociología es la problematización acerca, acerca del conocimiento, para empezar. Ahora, el conocimiento tiene ciertas características del conocimiento. Pensemos nomás en que el agua hierve a 100 grados, o que 2 más 2 es 4. Las naranjas son frutas. Si yo digo, por ejemplo, las naranjas son deliciosas, ¿eso es conocimiento? Te pregunto, las naranjas son deliciosas. ¿Eso es conocimiento? ¿Qué crees tú? ¿Ah? Te pregunto, si digo, las naranjas son deliciosas, ¿es conocimiento? No, es una opinión. Pero si yo digo, las naranjas son frutas, ese es conocimiento. ¿Ya? Una característica fundamental del conocimiento, chicos, es que el conocimiento, profesor, es objetivo. ¿Por qué el conocimiento es objetivo? El conocimiento es objetivo, profe, porque pretende reflejar a los objetos tales como son. O sea, la proposición, las naranjas son frutas, busca describir tal como es el objeto. Pero en cambio, si yo digo las naranjas son deliciosas, esa es una opinión, es solamente una perspectiva mía. Si yo digo las matemáticas son interesantes o aburridas, esas son opiniones mías. Por eso digo, la matemática es una ciencia, 2 más 2, 4. Entonces, esas oraciones buscan reflejar al objeto, por eso que el conocimiento es objetivo. Y al ser objetivo, el conocimiento es universal. Porque el conocimiento es aceptado por una persona o por todas las personas. ¿Qué crees tú? A ver. ¿Por qué se dice que el conocimiento es universal? Porque el conocimiento es aceptado por una persona o por todas las personas. Claro, que es aceptado por todos.
Que las naranjas son frutas, esa es una verdad que te vas a Japón, te vas a Australia y sigue siendo verdadera. Pero que las naranjas son deliciosas, eso es para que le gustan las naranjas. Esa es la idea, ¿ya? Además, ¿el conocimiento es coherente o es contradictorio? A ver, ¿qué crees? A ver. Un conocimiento válido, correcto. ¿Es un conocimiento coherente o contradictorio? Coherente. Es necesario. Es coherente. Cumple con el principio de no contradicción. El principio de no contradicción fue propuesto por Aristóteles. ¿Qué significa, profesor, el principio de no contradicción? Significa lo siguiente. Significa que tú no puedes decir que tienes 18 años y luego negar que tienes 18. ¿Es cierto? Tú no puedes decir que estudias y que no estudias. Tú no puedes decir que Lima es capital del Perú y a la vez que no es capital del Perú. Las contradicciones, estudio y no estudio, son falsas. ¿No es cierto o no? Cuando se habla con verdad, se habla de esta manera. La verdad niega la contradicción. ¿No? Eso lo postuló Aristóteles. El conocimiento no puede ser contradictorio. Es de un modo y no de otro. Es coherente. Además, profesor, el conocimiento es verificable o fundamentado. A ver, ¿por qué se dice que el conocimiento es fundamentado? A ver. Ah, ¿por qué es fundamentado? ¿Por qué el conocimiento es fundamentado? Porque se puede comprobar, sustentar. Ponemos acá clasificación de los conocimientos. Lo que estábamos hablando es de intuitivo discursivo, ¿ya? Mira, los conocimientos, chicos, se pueden clasificar de la siguiente manera. Por ejemplo, primera forma de clasificar es según el objeto. Según el objeto, ¿ya? ¿Qué cosa es el provisional? A ver, Roslyn pregunta. Sería bueno una cuestión, ¿ya? Sería bueno que todas las preguntas que hagan, ponlos para todos, ¿ya? Para que podamos leer todos la pregunta, ¿de acuerdo? A ver, ponlo, Roslyn, para todos, para contestarte. ¿Qué me quieres preguntar? Ya. No es para todo conocimiento. La ciencia sí es provisional. No es para todo conocimiento. La ciencia sí es provisional. La ciencia es, por ejemplo, se sabía antes de que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Ahora se dice que es el Sol, entonces ha cambiado el conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento como tal no tiene esa característica de provisional, es solamente una característica, el de provisional, para un tipo de conocimiento que es el conocimiento científico, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, según el objeto, los conocimientos son intuitivos o son discursivos. Un conocimiento es intuitivo cuando es inmediato, directo. Un conocimiento es discursivo cuando el conocimiento es a través de procedimientos, de métodos, procedimientos. Por ejemplo, saber que mi camiseta es amarilla, que mi polo es amarillo. ¿Qué tipo de conocimiento es? ¿Intuitivo o discursivo? A ver. Saber que mi camiseta es amarilla y mi polo es amarillo. Es intuitivo, porque basta solo que mires. Claro. Que ahora digas, uy, hace bastante frío. Es un conocimiento que carácter. Hace bastante frío, ¿no? Intuitivo o discursivo. Intuitivo, porque solamente basta con que sientas. Pero saber cuál es la distancia exacta de la Tierra al Sol,
Ese es un conocimiento discursivo, porque eso es por pasos, procedimientos, investigaciones. Saber el teorema de Pitágoras o demostrarlo, el teorema de Pitágoras es un conocimiento discursivo porque es a través de procedimientos, pasos, métodos. Ahora, según la experiencia, los conocimientos pueden ser a priori o a posteriori, ¿ya? Acá no tiene nada que ver exactamente con teoría y práctica. Un conocimiento a priori es un conocimiento en el cual se comprueba sin la experiencia, o sea, sin el uso de la capacidad sensorial. Por ejemplo, es a priori el conocimiento de que un triángulo tiene tres ángulos, el conocimiento de que el todo es mayor que las partes. O sea, tú no necesitas ver nada para saber eso. El todo es mayor que las partes. Pero en cambio, saber que este polo es amarillo, sí tienes que verlo. Es a posteriori. La ciencia experimental, por ejemplo, la física, la química, se basa en experimentos, son conocimientos a posteriori, pero la matemática es más a priori, porque es puramente teórico, mental. ¿De acuerdo? Ahora, a posteriori entonces es por medio de la experiencia. ¿De acuerdo? A ver, yo te pregunto, ¿saber que un soltero es no casado es un conocimiento a priori o a posteriori? A ver, saber que un soltero es no casado es un conocimiento a priori. Solamente basta que piensen, ¿no? Soltero, no casado. Claro. Saber que un triángulo es amarillo o verde, ¿qué conocimiento es? A posteriori, porque se emplea la experiencia. Claro. Saber que la miel es dulce. Saber que la miel es dulce. ¿Qué conocimiento es? Es un conocimiento a posteriori. Claro. Tienes que probar la miel. Ahora sí, profesor, sobre este punto ponemos el problema de la posibilidad del conocimiento. ¿De acuerdo? Y es lo que estábamos hablando, ¿no? La posibilidad del conocimiento nos habla, como su nombre lo dice, si los seres humanos realmente podemos conocer efectivamente las cosas. ¿Realmente la pared es amarilla como la vemos? ¿O eso se debe a nosotros? Entonces, para el sentido común, la pared realmente es amarilla, ¿no es cierto? Entonces, esa es una posición dogmática, ¿no? Bueno, si yo escucho un sonido y me parece que es reggaetón, pues es reggaetón. Ese es dogmatismo. ¿De acuerdo? Si la prensa dice que Pedro Castillo es corrupto, bueno, es corrupto, porque lo dice la prensa. Ya, ese es dogmatismo. El dogmatismo es la posición filosófica cotidiana que afirma de que los seres humanos podemos conocer todo, sin mayor análisis, sin mayor cuestionamiento, sin mayor duda, sin mayor investigación. ¿Ya? Ese es el problema de la posibilidad. Entonces vamos para acá, el dogmatismo. ¿Ya? El dogmatismo. Para el dogmatismo, profesor, para el dogmatismo es posible obtener, es posible conocer, vamos a ver, conocer todo completamente, sin duda alguna. ¿Ya? El dogmatismo, profesor, es la posición del sentido común. El sentido común es básicamente dogmático. ¿De acuerdo? Es básicamente dogmático. ¿Ya? Ahora, pero la posición contraria al dogmatismo, profe, es el escepticismo. Lo ponemos por acá, profesor, el escepticismo. Vamos por acá, ¿no? El dogmatismo es uno es el escepticismo. Ahora, el escepticismo es aquel que considera pues que no es posible conocer, ¿no? No es posible conocer. Hay limitaciones en el conocimiento. Y dentro del escepticismo, profe, encontramos el escepticismo radical, de justamente el que hemos hablado, ¿no? De Pirrón, que afirma que nada es posible conocer. Es mejor no opinar. Nada es posible saber, no es posible afirmar nada, es mejor callarse la boquita y de esa manera uno, dice Pirrón, por alcanzar la tranquilidad que se busca, ¿de acuerdo? La tranquilidad necesaria, la tranquilidad que se anhela.
Ese es el escepticismo. Por eso se llama radical, ¿no? Nada se puede conocer. Y está también, profesor, está el escepticismo relativista de Protágoras, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que es un relativista, no? A ver, ¿qué es un relativista? Claro, Sandro, claro, claro, Parménides era dogmático. Ujú. Muy bien. ¿Qué es un relativismo? No, eso es humanismo, Ashley. ¿Qué es relativismo? A ver, define. ¿De qué estamos hablando, Ashley? ¿Estamos hablando del conocimiento o estamos hablando del hombre? Estamos hablando del conocimiento, ¿no? No es posible alcanzar saberes absolutos universales. Solo es opinión, solo hay opiniones. Y acá está Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Muy bien, Sandra, claro. Y también está, profesor, el escepticismo agnosticista de Hume, que considera, como ustedes lo que están diciendo, no es posible algún conocimiento metafísico. Por ejemplo, hablar de Dios, hablar de alma, hablar de materia, hablar de causalidad, hablar de destino, hablar de orden en el mundo. Eso. A ver, por ejemplo, diría Hume es un hombre bastante empirista, como una vez lo vimos. Nosotros podemos percibir. El conocimiento, dice Hume, se limita a nuestras percepciones, a lo que podemos ver. Por ejemplo, vemos que mi casaca es azul, mi polo es amarillo, acá dice Lomas, ¿no es cierto? Y acá dice Bones, por acá el pechito dice Bones, ¿no es cierto? Bones. Que tengo lentes, la pared es amarilla, que la persiana es blanca. También podemos decir que hace calor o frío según lo que tú sientes, pues, ¿no? Pero diría Hume, nosotros podemos percibir la materia. La materia es algo que se ve, que se puede tocar. Mm. No, la materia es algo que no se ve. Nosotros no vemos materia. Lo que vemos son percepciones. Lo que vemos son colores. Lo que vemos son siluetas. Materia es un concepto metafísico, que si te pones a analizar con mucho rigor, no proviene de ninguna impresión. O sea, no sale de nada que hemos captado directamente. Lo que captamos directamente son cosas físicas, pero esas cosas físicas son cosas llenas de colores, de sabores, de olor. Lo que llamas físico es un conjunto de colores, un conjunto de sabores. Entonces, hablar de materia es simplemente fruto de la costumbre, dice Hume. Lo mismo ocurre con Dios, lo mismo ocurre con alma. Muy bien. Pero también está, profesor, el criticismo kantiano, ¿no? El criticismo. Y como lo sabes, de seguro tú eres un chico bastante conocedor, ¿no es cierto? Sabes que el criticismo de Kant considera de que es posible el conocimiento del fenómeno, pero no de las cosas en sí mismas, ¿no? Tales como son, el famoso noumen. Si dice, ¿y quién lo dice, Valeria? Entonces estás aceptando lo que dice la gente, eres dogmática. Por ejemplo, ¿puedes ponerlo Valeria para todos? ¿Puedes ponerlo para todos para que te entendamos? Lo que está Immanuel Kant. ¿Y quién dice eso? Valeria. Dice, sí dicen. ¿Y quién dice eso? ¿Y por qué? Bueno, no importa quién sea, ¿no? ¿Y por qué vamos a hacerle caso a los que dicen eso? Dicen, la definición de materia, ¿quién lo inventó? ¿Quién dice eso? O sea, si yo defino esto como duende, es duende. Tú dirás, lo definen los científicos. ¿Ya? ¿Y tú por qué haces caso a los científicos? Los científicos también pueden ser cuestionados, ¿no? ¿Entiendes? O los científicos nunca se equivocan.
No creo, ¿no? Si los científicos se equivocan, entonces ¿por qué voy a hacerle caso, dirían los agnósticos, a los científicos? Por eso precisamente los agnósticos son un tipo de escépticos, pues. Entonces creo lo único seguro es lo que veo. Claro, decir ciencia para todo es dogmático, claro. Sí. Lo dice la ciencia, lo dice la ciencia. Si tú dices así, entonces estás siendo dogmático con respecto a la ciencia, efectivamente. O sea, la ciencia dice que, no sé, que los árboles juegan fútbol, ya, los árboles juegan fútbol, porque lo dice la ciencia. Es dogmatismo. Claro, yo estoy exagerando con el ejemplo, pero si la ciencia dice, por ejemplo, ponte tu cuarta dosis, porque si no te vas a morir, entonces te pones tu cuarta dosis corriendo, ¿sí? Ya, eso. ¿No es cierto? Claro, también es una falacia. Es la falacia de ad verecundiam, claro, apelación a la autoridad. Podrás ser un gran científico, lo que tú quieras, pero no se sigue que todo lo que diga va a ser cierto. Ah, muy bien. Entonces, a ver. Recuerda que Kant propone, vamos a hablar un poco de él, ¿ya? Para recordar lo que él dice, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar del tío Immanuel Kant, ¿no es cierto? Ahí está Kant, profesor. Un fotito, como debe ser, pues. Ahí está el foto de Kant. Entonces, profe, eh, Kant establece lo que se llama la revolución o el giro copernicano, ¿de acuerdo? Entonces Kant, él hace una pregunta en su libro Crítica de la razón pura, y él se pregunta, ¿cómo es posible la ciencia? ¿Cómo la ciencia, y cuando él se refiere a la ciencia, se refiere pues a la ciencia de Newton, a la física que tú llevas en la academia? ¿Cómo la ciencia ha podido generarse, desarrollarse como un conocimiento universal, que siempre nos da conocimientos, saberes seguros? Entonces Kant dice, yo voy a hacer lo mismo que lo que hizo mi amigo conocido por ahí, Copérnico. Copérnico era un astrónomo bien antiguo y que Kant, pues como científico que era, admiraba a Copérnico. Entonces Kant dice, pues yo voy a hacer algo parecido que hizo Copérnico. ¿Y qué hizo Copérnico? Sostiene Kant. Ah, bueno, algo que tú sabes. Copérnico no podía explicar por qué algunos planetas presentaban movimiento irregular. Entonces, él supuso que sería mejor si ponemos a la Tierra a un costado y al Sol en medio. Recuerda que antes de Copérnico se consideraba de que el centro del sistema era la Tierra. Entonces Copérnico dijo eso, no, vamos a poner el medio, dice Copérnico, al Sol. El Sol está acá, este es el Sol. Y la Tierra vamos a ponerla a girar por acá. Acá está la Tierra. Eso propone Nicolás Copérnico. O sea, Copérnico hace como un cambio radical. Recuerda que antes de Copérnico se pensaba que era al revés. Viene Kant y dice, yo voy a hacer algo muy parecido a Copérnico, pero en el campo del conocimiento humano. En vez de suponer, como piensa la gente, que el centro del conocimiento es las cosas, es el objeto, voy a suponer que el centro del conocimiento, afirma Kant, no es el objeto, sino el sujeto. Es el centro del conocimiento. De tal manera, sostiene Kant, que el objeto va a estar determinado por las condiciones del sujeto. Así como la Tierra está determinada por las condiciones del Sol, por ejemplo, en la Tierra hace calor y el calor se debe pues al Sol. El objeto está determinado por las condiciones del sujeto. Por ejemplo, el objeto se nos presenta en un espacio, en un tiempo. ¿Y por qué el objeto? El objeto, las cosas que vemos se nos presentan en un espacio, en un tiempo. ¿Por qué las cosas que vemos se nos presentan en un espacio, en un tiempo? Porque el espacio y el tiempo son las condiciones que tiene el sujeto. El sujeto ve al objeto en un espacio y en un tiempo. Así como la Tierra se presenta calurosa por el Sol, ¿no es cierto o no? El Sol hace que la Tierra sea calurosa, ¿no? El calor, igual.
el objeto se presenta en un espacio, en un tiempo, por las condiciones del sujeto. Entonces, ¿estamos conociendo, se pregunta Kant, ¿estamos conociendo al objeto en sí mismo? ¿Estamos conociendo al objeto como es en sí, realmente? ¿Qué responde Kant? ¿Cuál sería la respuesta lógica? Si el objeto se presenta en un espacio, en un tiempo, y el espacio y el tiempo son condiciones que tiene el sujeto, entonces, ¿estamos conociendo al objeto como es realmente? ¿Qué afirma Kant? No, claro. No estamos conociendo el objeto como es realmente. Estamos conociendo el objeto como se presenta ante nosotros, con nuestras condiciones. Entonces, el objeto como se presenta ante nosotros, el objeto como se presenta ante el sujeto, es lo que Kant llama fenómeno. Fenómeno. El fenómeno es el objeto como se presenta al sujeto. ¿Y cómo se presenta al sujeto? En un espacio, en un tiempo. Entonces, eso es lo que el hombre puede conocer. Esto se conoce. Pero no se puede conocer, jamás, dice Kant, al objeto como es en sí mismo. En sí mismo, que Kant llama noumeno, al objeto en sí es algo que no se puede conocer. Entonces, el conocimiento está limitado a las facultades que tiene el hombre. Ahora, esas facultades son dadas por la razón. El conocimiento se limita a los sentidos y los sentidos me proporcionan fenómenos. Los objetos que vemos, los objetos de los sentidos son fenómenos. Pero esos fenómenos se presentan en un espacio, en un tiempo. El espacio y el tiempo que presentan a los fenómenos son facultades que tiene la razón humana. ¿No? Eso propone el filósofo Kant. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Sí, todo claro, todo claro. Muy bien. Entonces vamos a seguir con nuestra pizarra, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de acá, podemos, profesor, poner el siguiente problema del conocimiento. El problema, profesor, de el origen. El origen del conocimiento. Que de seguro tú eres un muchacho que lo conoce muy bien. Porque vamos a hablar de las corrientes tradicionales en el campo de la nosología, ¿no? Por ejemplo, uno es, profesor, el racionalismo, que afirma, profesor, que es, el origen está en la razón, que hay ideas innatas, que el modelo de ciencia es la matemática y el método de investigación es ¿qué? ¿La deducción o la inducción? A ver, ¿cuál es el método del conocimiento? Es la deducción. Y acá está René, claro, está la deducción. Está René Descartes, está Baruch Spinoza, que es un holandés, y Wilhelm Leibniz, ¿de acuerdo? Como representantes del racionalismo. Pero también está, profesor, la posición contraria, ¿no? La posición contraria es del empirismo. Empirismo. Entonces, el empirismo, profesor, considera que el origen del conocimiento está en la experiencia, no hay ideas innatas, o sea, la mente es una tabla rasa, el modelo de ciencia es la física y el método es la inducción. A ver, para repasar, ¿me puedes decir qué cosa es inducción? ¿Qué es inducción? A ver, dime qué es inducción. ¿No sabes qué es inducción, maestrazo? ¿No sabes? Debes saber, pues. Es aquel método que va de lo particular a lo general. A ver, un ejemplo, mientras pongo los nombres de los empiristas. John Locke, a ver, a ver, ejemplo de inducción.
Incitación, ¿qué cosa es incitación? Las flores, pero eso es de lo general a lo general. Las flores son todas. La inducción me da certezas o me da probabilidades. Claro. Bien. Entonces, para manera de un repaso, vamos a hacer esto. Entonces, por ejemplo, diría Descartes, tú tienes a más b al cuadrado, ¿no es cierto? Tú tienes a más b al cuadrado. A más b al cuadrado es al cuadrado, ¿sabes esto, no? Si eres un bravo en esto, ¿no es cierto? Más 2ab más b al cuadrado. Entonces, este es un conocimiento, diría Descartes, ¿no? Es un conocimiento. Este conocimiento es, como tal, es un conocimiento, es universal, ¿cierto? Es inmutable, o sea, van a pasar 20.000 años. Tomen atención, ¿de acuerdo? Es universal, es inmutable y por tanto, perfecto, ¿de acuerdo? Ahora, se supone que este conocimiento, chicos, se encuentra en la mente de una persona, ¿no? ¿Está bien? Está en la mente. Entonces, Descartes pregunta, ¿no? ¿Cómo este conocimiento, cómo este conocimiento llegó a la mente? ¿Cómo es que terminó depositado en la cabeza? Entonces Descartes comienza a darse respuestas y dice, una respuesta que puede ser válida, respuesta uno si quieres, es que este conocimiento lo inventamos nosotros. O sea, lo inventamos, lo creamos. Y Descartes dice, no pasa nada. O sea, esta respuesta es hasta el perno. Pésimo, mal hecho, malo. ¿Y por qué no lo podemos inventar? Una cuestión obvia, pues. O sea, tú has decidido, algún ser humano ha decidido que más b al cuadrado es al cuadrado más 2ab. No, lo que nosotros inventamos son las ideas que él llama facticias. Por ejemplo, yo puedo inventar que un chanchito vuela por los aires. Eso puedo inventar ahorita con mi imaginación. Entonces, ese conocimiento que está ahí no es resultado de la imaginación. Por tanto, esa respuesta de que lo hemos inventado nosotros simplemente queda anulada. ¿Está bien? Entonces viene respuesta 2, dice la respuesta 2. Vamos con la respuesta 2. Proviene de nuestras experiencias. O, por ejemplo, lo aprendí en una clase de álgebra. Álgebra, ¿no es cierto? Lo mismo. Una clase de álgebra es una experiencia, ¿no? Estás sentado en la carpeta, ahí está tu profesor te habla, ¿no? Y te explica el tema. Entonces, esta respuesta 2 puede sonar, digamos, más sensata, ¿no? Claro, las leyes del álgebra lo aprendí en una clase de álgebra, eso es correcto. Sin embargo, sostiene Descartes, esa respuesta no tiene, si lo analizas filosóficamente, no tiene tanto sustento como parece. No, no. ¿Por qué? Porque la experiencia, como lo sabes, profesor, la experiencia es una actividad universal o particular. ¿La experiencia qué es? ¿Universal o particular? La experiencia es particular. Claro, la experiencia es particular. Pero el conocimiento que estamos viendo no es particular, profe. Es así. Entonces, si tú dices que este conocimiento proviene de experiencias, lo que estás insinuando es que este conocimiento es resultado de una deducción o de una inducción. Si tú dices que este conocimiento proviene de una experiencia, estás insinuando que este conocimiento es fruto de ¿qué? ¿De una deducción o de una inducción? Claro. Si tú dices que esto es correcto, estás insinuando que este conocimiento de acá es fruto de una inducción, o sea, de este proceder, lo cual es muy tontín, pues. ¿Por qué? Porque si fuera fruto de una inducción, diría Descartes, si este conocimiento es fruto de una inducción, entonces, este conocimiento del álgebra, este conocimiento, ¿qué sería? ¿Un conocimiento necesariamente válido o un conocimiento probable? Probable, probable. Claro, sería probable, pero ¿este conocimiento es probable? No. Conclusión,
¿La respuesta 2 es válida o no? ¿La respuesta 2 es correcta? La respuesta 2 no es correcta. Simplemente, profesor, choteado también. Claro, ese es el argumento de Descartes. Entonces Descartes dice, no, pues, no. Si ese conocimiento es un conocimiento prácticamente absoluto, no puede provenir de las experiencias, porque las experiencias son actividades particulares. Ninguna experiencia ninguna experiencia, tranquila, Yamilet. Ya te he dicho que respondan, yo no voy a responder a nadie que me escriba en privado. Ninguna experiencia puede justificar eso, ¿no? Entonces, Locke dice, perdone, Descartes dice, entonces la respuesta 3, no me queda otra respuesta, pues ya eliminamos mis 2 respuestas, me queda la respuesta 3, es innato. Claro, no hay otra. Lo tenemos del nacimiento, pero todavía hay una pregunta que no responde Descartes. Pero si es innato, ¿no es cierto? Si es innato, pues, ¿cómo es que llegó a nosotros innatamente, ¿no? Por ejemplo, que mi pelo sea lacio es innato. Yo desde nací mi pelo es lacio. ¿Pero por qué soy lacio? Porque mi papá y mi mamá son lacios. Entonces, el hecho que mi pelo sea lacio no significa, obviamente, que yo inventé la forma de mi cabello. Alguien tuvo que haberme proveído de eso, del mismo modo. Si ese conocimiento es innato, ¿cómo es que llegó a mi mente de modo innato? Descartes dice Dios, no hay otra. ¿Por qué Dios? Porque solo un ser perfecto puede proporcionar esos conocimientos perfectos. Entonces, es innato, dice Descartes, y proviene de Dios. Eso responde Descartes. Buena, ¿no? A la respuesta de Descartes. Entonces recuerda que cuando Descartes habla que tenemos ideas innatas, él se refiere a que existen conocimientos que debido a esas características expuestas ahí, no pueden provenir de la experiencia. Pero viene Locke y cuestiona a Descartes, ¿no es cierto? Locke es un médico, es un doctor. Y Locke lo que dice, bueno, supongamos que es innato. Supongamos que esta fórmula, A más B al cuadrado, ¿cierto o no? Supongamos que esto es innato, sea innato, ¿no? Como lo dice Descartes, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, Locke establece deducciones y dice, si esto fuera innato, entonces todos tendríamos esos conocimientos, todos, y lo comprenderíamos con claridad, todos, no es que es algo innato, incluyendo los locos y los bebés recién nacidos, lo cual es falso. Porque sería pues como decir que un bebito de 2 años va a ser consciente y va a tener con claridad esa fórmula. Entonces Locke dice, eso no es cierto. Esto no es cierto. Conclusión, dice Locke, conclusión, no hay ideas innatas. ¿De acuerdo? Ya. A ver, sería bueno, Alison, que lo digas por micrófono porque no se le entiende, para conversar un rato. Vamos a conversar un rato. A ver, Alison, dímelo en verbal. Creo que todos estamos leyendo tu observación. Tú te has quedado todavía en Descartes, ¿no? ¿No es cierto? Te has quedado ahí, ¿no? Ya. Entonces, olvidémonos de Locke, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a pensar como piensa Descartes, ¿ya? Porque ya estábamos avanzando, Alison. Ya no te entiendo. Puedes exponerlo mejor verbalmente para hacerte preguntas y para aclarar el asunto. Normal, dilo, Alison. A ver, vamos. Profesor, ¿me escucha? Clarito. Ya. Lo que me refiero es que esa fórmula matemática provino de una persona, que lo pensó de una experiencia particular y que luego compartió su conocimiento y se hizo una inducción porque fue de lo particular de esa persona, del ¿Quién es conocimiento de esa persona,
lo compartió a lo general. Ya. ¿Quién hizo la inducción? Disculpe. ¿Quién hizo la inducción? Eh, Según tu exposición, de lo que estás hablando. Luego se hizo la inducción. ¿Quién lo hizo? Otra persona. ajá, una persona que Ah, necesitaba te voy ese muy bien, conocimiento. vamos entonces a entender. Tú dices que vamos a hacer un dibujito, ¿de acuerdo? Todo bien, no te preocupes. Tú dices que, a ver, primer paso, ¿no? Una persona, ¿está bien? Ya, tuvo una experiencia particular. Ahí está la persona. Tuvo una experiencia particular, ¿no es cierto? Eso es lo que me estás diciendo. Experiencia, ¿de acuerdo? Ya. Ya. ¿Y luego qué hizo esta persona después de tener esa experiencia particular? Enseñarlo a No, otra pero persona. qué, a ver, un momentito, pero te has salteado. Tú dijiste que, a ver, acá lo estoy leyendo, mira. Dices que esta persona adquirió esta fórmula, y lo voy a copiar, ¿no es cierto? La fórmula mencionada, A más B al cuadrado, ¿no? A, acá la puedo escribir, ¿no? Para que sea mejor, para que se entienda, pues. A mí me gusta mucho escribirlo así. Y vamos a ponerlo, ahí está, justo, ahí está. Esta formulita, a ver, para entender a la compatriota, ¿no? Ahí está, preciso, ahí está. O sea, tú me estás diciendo que este joven tuvo una experiencia, ¿cierto o no? Sí, Si estoy equivocado, me dices, ¿ya? A partir de esta experiencia, este joven creó la fórmula, ¿eso es lo que me estás diciendo? no, ¿No? Entonces, claro, sí. sí, pues, claro, a partir de esta experiencia, este joven creó la fórmula, ¿no es cierto? Ya, ok, eso es lo que me estás diciendo. Y luego lo transmitió, ya, ok. Pero, si te das cuenta, este joven, dice, ¿no? Hizo una experiencia. La experiencia que planteó este joven, que hizo este joven, ¿es universal o particular? Particular, Particular. Pero esta fórmula que según tú, él lo creó a partir de una experiencia, ¿qué es? general, se volvió general. Universal o general. Ujú. Entonces, ¿quién está haciendo la inducción? ¿Otra persona o ese joven? ¿Quién está haciendo la inducción? ¿Otra persona o este señor hizo la inducción? Ujú. Esa persona. Esa persona hizo la inducción. Y la inducción, como hemos dicho, no es un conocimiento seguro, ¿no es cierto? El hecho que yo pueda, a ver, es como decir, el hecho que, digamos que vamos a particularizar más para que lo entiendas. Yo sé que lo estás entendiendo ya, ¿no? Tú has dicho que otra persona hizo la inducción, otras personas, pero no es cierto, pues. Quien hizo la inducción fue la primera persona. ¿Está bien? Entonces, quizás esto no te hayas percatado. La persona hace la inducción, la primerita. Ahora, pero la inducción, hija, no es un conocimiento, no nos da conocimientos seguros, pues. No nos puede dar jamás. Mm. Ahora, ¿por qué? Digamos, particularicemos más y pensemos, ¿qué tipo de experiencia este joven tuvo que haber tenido para lanzar esta fórmula? A ver, eso tenías que responder, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia este joven tuvo que haber tenido para hacer esa fórmula universal? No sé, ¿qué experiencia tuvo? ¿Jugó a piedras? No sé, se me ocurre piedras, palos, Puedo tener varias experiencias, profesor. pero Hay una ¿cómo, infinidad, por ejemplo, cuando cómo qué? necesitaba resolver un ejercicio, Ya. necesariamente ¿cómo se llama? Ese ejercicio lo hizo mediante esa fórmula. Resolvió No, o otro, sea, total, ya tenía la fórmula entonces. no, resolvió uno y al ver que le salió de esa manera a Ah, ya. resolver el Muy bien. Ah, ya, siguiente, tú. Ya, está bien, está bien. lo hizo vio la manera a resolver el siguiente ejercicio, vio Te que, entiendo. Por ensayo y error. exacto. Te ayudo yo. Ya. Entonces vamos a particularizar. Entonces, tú también dices que este joven hizo esta fórmula de acá, luego hizo esto, luego hizo esto, luego hizo 100 más. ¿Está bien? 100 más. ¿Listo o no? Ya. Pero así haya hecho 100 tanteos, ensayos y errores, los 100 son casos particulares. ¿Entiendes?
creo que lo más sensato, señorita, no es tanto decir que él creó la fórmula, sino que él ya tenía la fórmula en su cabeza. Y lo que hizo él al tantear, al hacer, tú dijiste ensayo y error, yo te dije, pero tú me dijiste sí, entonces ya pues ensayo y error. Al tantear, lo que hizo este joven fue descubrir la fórmula. No lo inventó él, sino lo descubrió. Descubrir una fórmula que ya existía en su mente. Exacto, por tanto es innato. Pues. Mm. Claro, claro. Por tanto, dice Descartes es innato. O sea, Descartes, estamos pensando como piensa Descartes. Descartes es un señor que dice, no puede haber ninguna experiencia, ninguna, así hagas con papelitos, con lo que tú quieras. Ninguna experiencia puede justificar un conocimiento universal. Así hagas 1.000.000 de tanteos, 1.000.001, 1.000.002, 1.000.003, 1.000.004, no puedes justificar esto. Entonces creo que lo más lógico, sostiene Descartes, no es la posición mía, sino la de Descartes, es que el joven lo que hizo al tantear, como tú estás diciendo, es descubrir la fórmula que ella tenía en su cabeza. No lo inventó, sino lo descubrió. Es como el médico que encuentra algún órgano nuevo en la cabeza mientras investigaba, ¿no? Algo así. Entonces Descartes dice, entonces esa es una prueba de que es innato. Ya, pero ese es Descartes, ¿de acuerdo, compañera? Ahora, pero vamos a seguir, ¿ya? Ahora, pero viene Locke y Locke va por otro lado si te das cuenta, ¿no? Locke sí dice que es de la experiencia. Locke. ¿Y sabes por qué Locke dice eso? Porque no le queda otra respuesta. Locke llega a la conclusión que tú llegaste, señorita, pero va por otro camino, digámoslo así. ¿Ya? Él dice, como tú lo dices, él dice, el conocimiento de esa fórmula Mabel cuadrado sale de la experiencia. ¿Por qué? Pues porque no se me ocurre otra respuesta, pues, dice Locke. No se me ocurre otra, pues, ¿qué cosa? Digamos, en aras de la honestidad, ¿no? Claro, claro. Platón, mira, Platón piensa igual que Descartes. Platón y Descartes piensan igual. Los dos dicen, esa fórmula, ya dicha varias veces, no puede provenir de ninguna experiencia. Platón dice, lo que pasa es que nuestra alma estuvo en otro mundo, contemplando esa fórmula. Ya, eso dice Platón. Pero Descartes no llega a eso. Descartes dice, solo que es innato, nada más, y proviene de Dios. Ya, pero viene Locke y se los mecha. Y Locke dice, ya, vamos a suponer que es innato. Ya, ¿ok? Ya, está innato, ya, bueno, tiene lógica lo que dices. Como dicen, como dicen los memes, no encuentro contradicción a tu lógica, ¿no? Ya. Entonces, ya, es cierto, es innato, okay, ya está, ok. Pero hay un problema, dice Locke. Y recuerda que yo soy doctor, ¿no? Y Locke es médico. Y como médico, pues como que utiliza esos asuntos de la psiquiatría, la psicología de la época, estamos hablando del siglo XVII. Y él dice, pero si fuera innato, entonces esos conocimientos serían claros para todos, pero no es cierto. Un bebé no tiene la certeza de A más B al cuadrado, ¿no? Entonces no es innato, así de simple. Y no solo eso, ¿no? Descartes sostenía, por ejemplo, que la idea de Dios es innata. Y Locke, que es un hombre del siglo XVII, dice, es falso, no es innato, porque si fuera innato, entonces todos los seres humanos tendríamos la idea de Dios, todos, la misma idea. Pero no es cierto, ¿no? Porque los europeos tienen una idea de Dios diferente a los americanos, entonces no, la idea de Dios no es innata. Entonces, en conclusión, no hay ideas innatas, no hay. Y si no hay ideas innatas, entonces, ahora sí, ¿no? La mente está en blanco, ¿no? Está en blanco. Claro. Pero si la mente al nacer está en blanco, ¿cómo es que ahora tengo ideas? No hay otra vez. Conclusión final. Dice, las ideas, todas las ideas que tenemos provienen de la experiencia. No hay otra, pues. No hay otra. No hay otra respuesta que tengo. Si cuando yo nací mi cabecita estaba en blanco y ahora la edad que tengo ideas, ¿cómo es que llegaron las ideas a mi cabeza? Bueno, viendo, escuchando, tocando. Ya, ese es loco. Pero viene Hume, y Hume es el que problematiza sobre Locke. Y Hume dice, a ver, ya, yo estoy de acuerdo con el tío Locke. Tan de acuerdo que yo puedo hacer esto, ¿no? O sea, Hume hace un copy-paste, igualito. O sea, se pone del lado de Locke, pero también le da su chiquita a Locke. También le da su chiquita.
Y Hume dice, a ver, ya, ok. Pero hay conocimientos y conocimientos, dice Hume. Por ejemplo, comparemos este conocimiento que hemos usado de ejemplo. Este conocimiento con este conocimiento. El agua hierve a 100 grados a nivel del mar. Entonces Hume dice, existen dos clases de conocimientos. Dos clases. La primera, la de A más B al cuadrado, se llama relación de ideas. La segunda son enunciados de hechos. Estas sí son necesarias, totalmente ciertas y ya está. Esto creo que ya está, digamos, resuelto. Lo que yo me voy a abocar es sobre todo a estos conocimientos, a estos de acá, a estos enunciados de hechos. Que según mi amigo Locke, estos conocimientos provienen de la experiencia. ¿No es cierto o no? Claro. Ahora, en realidad todo proviene de la experiencia, todo, hasta las fórmulas matemáticas, todo. Pero las fórmulas matemáticas son conocimientos necesarios, que no se contradicen. Entonces, de eso no puedo hablar mucho. Ahí nomás lo dejo. Yo me voy a abocar más a estos conocimientos de acá, a estos. Estos son los que más, a mí diría Hume, a mí me interesan. Estos de acá. ¿Está bien? Ahora, según mi amigo, el tío Locke, estos conocimientos provienen, profesor, de la experiencia. La experiencia. Y como ya he sabido, la experiencia es una actividad particular. Y estos conocimientos son, como lo sabemos, profesor, son conocimientos universales. ¿No es cierto? Entonces, creo que el asunto es muy claro. Los conocimientos, al provenir de la experiencia, se realizan a través de inducciones. Inducción. Pero como la inducción solamente me da probabilidades, entonces no me queda otra respuesta, profesor. La única respuesta que tengo es que este conocimiento es probable. Entonces, tú agarras, diría Hume, agarras cualquier fórmula de la física. Distancia igual velocidad por tiempo, que te enseña muchísimo tu maestro en física. Este conocimiento es un enunciado de hechos. ¿Por qué hace referencia a hechos, profesor? Eso no lo aplicas caída de cuerpos, ¿no? Ya. Entonces, es un enunciado de hechos que proviene de experiencias. Y por tanto, profesor, este conocimiento también es así, probable. Y así toda la física, toda la química, toda la biología. Por tanto, sostiene Hume, no existe ningún conocimiento seguro. O sea, todo lo que está en tus libros de física, de química y de biología son solamente probabilidades. Por eso es que yo, dice Hume, soy escéptico. De ahí que viene algo que hemos hablado mejor en clase, ¿no? Ya en clases pasadas, ¿no? Si nos vamos a los hechos, ni siquiera tendremos la certeza de que mañana martes va a amanecer. ¿Tú cómo sabes que mañana martes va a amanecer? Solamente porque te has acostumbrado a eso, nada más, por la costumbre. Porque has creído que mañana va a amanecer porque ayer, anteayer y la semana pasada has visto el amanecer. Nada más por eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien. Vamos a continuar entonces ahora con un poquito más de la pizarra y ahí lo dejamos, ¿ya? Y luego está, pues, Kant, el criticismo o a priorismo, que afirma que el conocimiento tiene dos fuentes. Justamente Kant supera el escepticismo de Hume al afirmar que el conocimiento tiene ese grado de universalidad porque es la razón la que proporciona. El conocimiento, dice Kant, se inicia por medio de la experiencia y se organiza a través de las leyes que da la razón.
Eso es Kant. A ver, David pregunta. ¿Para Hume no importa hacerlo? No. A ver, David. David, ponlo para todos, ¿ya? La costumbre. Bien. Ponemos por acá la esencia del conocimiento. La esencia del conocimiento. Y tenemos al realismo. El realismo, vamos a poner el racionalismo. El empirismo. El criticismo o a priorismo, ¿no? El criticismo. Esencia del conocimiento. Está el realismo. Y acá está Aristóteles, ¿ya? Por ejemplo, Aristóteles considera de que el conocimiento, hola, el conocimiento es reflejo de las cosas ubicadas fuera de la mente. Reflejo. Y acá está Aristóteles y Vladimir Lenin. Y luego está, profesor, el idealismo subjetivo, que afirma que el conocimiento es percepción de objetos ubicados dentro de la mente. Y acá está George Berkeley. Y la frase de Berkeley es: ser es ser percibido. ¿Ya? Y finalmente, profesor, tenemos otra vez el fenomenalismo kantiano. ¿De acuerdo? Bueno, por acá, el fenomenalismo. El conocimiento es el fenómeno que está dentro de la mente. Y acá está Kant. Otra vez. Immanuel Kant. ¿Está? Ya está. Vamos a comentar esto. A ver qué tal nos va, ¿ya? Pero déjame terminar con la pizarra y poco a poco iremos hablando. ¿No? Esto es con respecto a la esencia del conocimiento. Pero también está, profesor, el tema de la verdad del conocimiento. Vamos por acá. No importa ser lógico. Por eso, David, si quieres que te responda, ¿no? Me lo pones para todos para responder. No entiendo tu pregunta. ¿Cómo no importa ser lógico? Hume critica esa lógica. La verdad del conocimiento. La definición de la verdad. La teoría de la correspondencia. Que considera, profesor, que la verdad es la concordancia entre lo que decimos y lo que es. Aristóteles, Santo Tomás y Wittgenstein. Wittgenstein, el primer Wittgenstein, ¿ya? El primer Wittgenstein, el del Tratado Lógico Filosófico, ¿te acuerdas? Luego está la teoría de la coherencia. La verdad es la concordancia entre las proposiciones y las teorías. Acá está Otto Neurath. Y finalmente el pragmatismo. No existe verdad. No existe verdad. Denominamos verdaderas a las ideas que nos son útiles.
Y acá está William James y Wittgenstein. Wittgenstein, pero el número 2, ¿no? El segundo Wittgenstein, el de investigaciones filosóficas. ¿De acuerdo? Ujú. Bien. Vamos entonces a ver estas teorías, vamos a comentar. A ver, yo me acuerdo una vez que hablamos de eso. ¿Qué entiendes tú por ser realista? A ver, ¿qué entiendes tú por ser realista? ¿Nunca has escuchado? Hay que ser realistas. Yo no soy pesimista, soy realista. Hay que ser realista, nunca te va a hacer caso. ¿Qué dicho eso? No, no, no. Mira, aunque su nombre lo dice, mira, un realista es una persona que afirma de que las cosas que nos rodean son reales, ¿ya? Aunque esto es redundante, pero es así. Vamos a definirlo escribiéndolo para, para que se entienda, ¿ya? Para el realismo, las cosas son reales. ¿Y qué significa reales? Significa que existen fuera de nuestra mente. Aunque es muy obvio, ¿no? Pero es así, ¿de acuerdo? ¿No? Eso se llama realismo. ¿Listo? Entonces, un realista es la persona que afirma que todo lo que nos rodea, con sus colores y sabores, existen de manera independiente de nosotros. Por ejemplo, esta pared realmente es amarilla, es lisa, es fría y es dura. Todas esas cualidades son reales, o sea, existen de manera independiente de nosotros. Se llama realismo. Ahora, por tanto, si afirmamos el realismo, como lo afirma Aristóteles, entonces estamos afirmando que la verdad es la concordancia entre lo que decimos y lo que es. Si yo digo que esto es amarillo, pues es amarillo. Y realmente concuerda con lo que es amarillo. Si yo digo que esto es azul, pero obviamente no es azul, evidentemente lo que digo es falso. Entonces, la teoría de la correspondencia es una doctrina consecuencia del realismo aristotélico. Para que te des una idea, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando es verano, observamos que el sol se mueve alrededor de la Tierra. Entonces Aristóteles creía que porque el sol se mueve, entonces es verdad, pues, que el sol se mueve alrededor de la Tierra. Entonces la proposición, el sol se mueve alrededor de la Tierra, es verdadera, porque concuerda con lo que es. Y lo que es la cosa que existe de modo independiente de nosotros. Nos podemos morir y el sol seguirá girando alrededor de la Tierra. Esa es más realismo. Por eso dicen algunos que el realismo es muy ingenuo, ¿no? Porque acepta las cosas como las ve, ¿no? Una consecuencia del realismo obviamente es el dogmatismo, ¿no? Realismo es afirmar, repito, de que las cosas existen de manera independiente del sujeto, están ahí afuera, ¿no? Existen de modo independiente. Pero viene el idealismo, y el idealismo es la posición contraria al realismo. Para el idealismo, todo lo que vemos son ideas. Por eso justamente se llama idealismo. La posición contraria al realismo es el idealismo, en particular el idealismo subjetivo. Para el idealismo subjetivo, las cosas y sus cualidades, amarillo, los colores, ¿no? Acá también, si quiere acá le pongo así. Las cosas y sus cualidades son reales para el realismo. Pero para el idealismo, las cosas y sus cualidades son ideas. ¿Cómo es eso? O sea, existen dentro de nuestra mente. Por ejemplo, diría un sacerdote llamado George Berkeley. Dice, esto que tú llamas una cosa real, independiente de nosotros, es un conjunto de percepciones. Esto es amarillo, esto es duro, esto es liso.
¿Y qué nos enseñan los profesores de psicología? Que el amarillo, que el liso y el duro, la dureza, son percepciones. Todo lo que tú ves, los objetos de tus sentidos son percepciones. Mira alrededor tuyo. Todo lo que tú ves, todo lo que tú ves, todo lo que tú sientes, todo lo que tú escuchas, son un conjunto de percepciones tuyas. Entonces, eso de que existe un mundo objetivo, que existe una materia, es absurdo. No existe eso. Algo existe, dice Berkeley, en tanto sea percibido. ¿Por qué tú dices que yo existo? Porque me puedes ver, porque me escuchas. Porque yo digo que Olenka, Maricielo existen. Porque si bien no las veo y no las escucho, pero escriben. Entonces tengo una percepción. Entonces, algo existe en tanto sea percibido. La existencia es prácticamente sinónimo de percepción. Todo lo que, hasta la basurita del suelo, podemos decir que existe porque es algo que podemos ver. ¿Por qué existe el sol? ¿Por qué existen las montañas? ¿Por qué existe Machu Picchu? ¿Por qué existe el Huascarán? ¿Por qué lo podemos percibir? ¿Y cuál es el objeto de la percepción? El objeto de la percepción precisamente son eso, ideas, percepciones. Entonces, Machu Picchu, el Huascarán, el Monte Everest, Marte, Júpiter, son percepciones nuestras. Por tanto, no existe ninguna materia, ninguna cosa fuera de nuestra mente, fuera de nuestras percepciones. Y finalmente está Kant. Kant ya sabes, ¿no es cierto o no? Kant es el fenomenalismo, ¿no? El fenomenalismo para Kant. Que considera las cosas y sus cualidades son fenómenos. Fenómenos. Se presentan dentro de nuestra mente. Pero Kant, como lo sabes, considera, ¿no? Existen cosas fuera de la mente. Fuera de la mente. Pero no las podemos conocer. Si tú te das cuenta, como que Kant sintetiza las anteriores, ¿no? ¿Qué de común hay entre Kant y los realistas? Es que tanto para Kant como para los realistas, las cosas existen de modo independiente de nosotros. La pared, la pizarra, todo existe fuera de nosotros, pero nosotros no podemos conocerla como es. Lo que conocemos, el conocimiento son percepciones que se encuentran fuera de la mente. Muy bien. Son fenómenos, sostiene Kant, que están dentro de la mente. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listo? A ver. Entonces, profesor, con esto vamos a seguir avanzando, ¿ya? A ver. Claro, excelente, Kenneth. Claro, claro. Si un árbol cae en el bosque y nadie lo oye, podemos decir, es más, ¿y cómo sabemos que el árbol ha caído, no? Para saber que un árbol cae, muy buen ejemplo, Kenneth. Para saber que el árbol ha caído es porque alguien tuvo que haberlo visto. Claro. Entonces, la existencia es igual que la percepción, ¿no? Muy buena, Kenneth. Excelente. ¿Cuál es la clave de la 3? A ver. Solamente podemos captar lo que se presenta ante nosotros, ¿no? Pero jamás las cosas en sí mismas, las cosas como son. ¿Quién habla así? Ah, ¿no? Claro, Kant. Fenómenos no. Muy bien. Ajá. A ver, ¿te acuerdas? Que es un conocimiento a priori, un conocimiento anterior a la experiencia, ¿no? ¿Cuál es la clave de la 4? A ver. ¿Cuál es la clave de la 4? Casa, ¿no? Hay conocimientos que no se verifican a través de la experiencia. Claro. 4 casa. Ujú. A ver, ¿qué marcarías? Tanto Xiomara como Susan han estado practicando, haciendo procedimientos. Por eso que una es una buena cocinera y otra es una buena cardióloga. ¿Qué conocimientos son? Se han estado practicando. A ver, ¿qué marcarías? Casa, dice la gente. Vamos a ver. Claro. Ajá. Claro. Muy bien. Casa. A ver, 6.
6. Claro, de su experiencia. Ahí está, buena pregunta, ¿no? A ver, léelo en función a tu criterio. A ver, ¿qué marcarías? A ver, ¿qué más? Claro. Ellos, Descartes y Kant, hacen nosología, pero al final la nosología parte de preguntarse sobre la realidad. Claro. Y al ver sobre la realidad es hacer ontología. Por eso es que, como dicen ustedes, la clave es de eso. La reflexión nosológica presupone una ontología. Claro. Eso es. Muy bien. 7 veces. A ver, vamos a leer esto, ¿ya? Dice. Cuando tocamos un objeto, vemos que existen una forma, un peso y una textura definidos y relativamente inmutables. Sin embargo, es un engaño de nuestras sensaciones imperfectas. Si nos fiamos de nuestros sentidos, no percibimos ni la rotación de la Tierra ni su trayectoria en torno al Sol. Tenemos la impresión de que es este último el que gira alrededor de nuestro planeta. Tenemos que hacer un esfuerzo para restaurar la realidad. Cuando sumergimos un palo en el agua, parece que está roto. Es una ilusión óptica como tantas otras. Cuando vemos una película en el cine, no tenemos la impresión de que sea una serie de imágenes fijas que desfilan a tal ritmo que crean la ilusión de un movimiento continuo. Lo que consideramos una imagen bella en la pantalla de nuestro televisor no es más que un conjunto de puntos de color. Los colores que nos parecen propiedades intrínsecas de los objetos no son más que refracciones y difusión de la luz. Una pregunta en función a la lectura. Según la lectura, ¿los sentidos permiten captar la realidad? No. ¿Los sentidos qué nos dan entonces? Una perspectiva a veces falsa. Ah, no, claro. No, puede algo más, percepción, pero ya se sabe, puede algo más, como dice nuestro compañero, ¿no? Se supone que el sentido da percepciones, pero ¿cómo son esas percepciones? Claro, sensaciones, claro, así, ¿no? Conocimientos imperfectos, ambiguos, ¿no? Que pueden equivocarse, claro. Hace falta, como dice acá, ¿no? Dice, acá esta parte, ¿no? Hace falta un esfuerzo, dice, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo para restaurar la realidad, ¿no? Entonces, como que este señor presenta una crítica a los sentidos, ¿no? Tenemos que razonar un poco más para entender cómo son las cosas.
A decir del texto y en concordancia con Descartes, los sentidos. A ver, ¿cuál es la clave de la 8? Claro. A ver, solamente yo te voy a explicar esta parte, no me des la clave. A ver, el realismo metafísico de Aristóteles, yo te pregunto, ¿ya? ¿Considera de que las cosas que vemos son así realmente o son solo apariencias? ¿Las cosas que vemos son así realmente según Aristóteles o solamente son apariencias? Son así realmente. O sea, digámoslo así, para Aristóteles, ¿los sentidos engañan? Los sentidos no engañan, nos dicen la verdad. El mundo es así. La pared veo amarilla, realmente es amarilla. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la clave? Entonces, como que el autor... Ahí no va, maestrazo, gracias. Como que el autor critica a Aristóteles, ¿no? No está de acuerdo con Aristóteles. ¿Cuál es la clave 9? Claro, claro. Avión, ¿no? Vamos a leer la 10 y la 11. A ver. Locke señala. Ni siquiera la inteligencia más notable o el intelecto más amplio tienen el poder, por vivaz y variado que resulte su pensamiento, de inventar o forjar una idea simple y nueva para el espíritu, que no haya sido aprendida de las maneras ya mencionadas. Y la fuerza del intelecto tampoco puede destruir las que ya existen. El dominio del hombre sobre este pequeño mundo de su intelecto es aproximadamente el mismo que posee en el gran mundo de las cosas visibles, donde su poder, aunque se ejerza con arte y habilidad, no logra otra cosa que componer y dividir los materiales que haya a su alcance. Pero no puede hacer nada para fabricar ni siquiera la más mínima partícula de materia nueva o para destruir un átomo de la que existe. El que quiera forjar con su propio intelecto una idea simple que no haya sido recibida desde los objetos externos a través de los sentidos o desde la reflexión sobre las operaciones del espíritu, se encontrará con la misma incapacidad. Quisiera que alguien tratase de imaginar un sabor que nunca hubiese llegado hasta su paladar, o darse la idea de un perfume que jamás haya olido. Cuando lo logre, estaré dispuesto a aceptar que un ciego puede tener las ideas de los colores y un sordo no son claras de los sonidos. Ajá, interesante el texto de Locke, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Ni siquiera el hombre más inteligente, el hombre más genial, diría Locke, nadie, ni siquiera el hombre más inteligente puede formar una idea nueva que no haya sido aprendida a través de la experiencia. El intelecto tampoco puede destruir las ideas que hemos captado a través de los sentidos. Y hace acá Locke, a partir de ahí, una comparación. Dice, el dominio del hombre sobre este pequeño mundo de su intelecto, o sea, el dominio del hombre sobre las ideas, el hombre no puede eliminar las ideas que ha adquirido con la experiencia. Y tampoco el hombre puede crear nuevas ideas sin experiencia. Es el mismo, ese dominio es tan limitado, obviamente, ¿no? Limitado porque no puede ni crear ideas nuevas ni destruir las que ya existen. Es el mismo que posee en el gran mundo las cosas visibles, donde su poder no logra otra cosa que componer y dividir los materiales ya existentes que a ellos alcancen, pero no crea ninguna materia nueva, ni destruye un átomo que ya existe. O sea, el dominio del hombre sobre sus ideas es tan limitado del mismo modo que el dominio del hombre sobre las cosas de la naturaleza. Así como el hombre no puede crear ideas de la nada sin experiencia y tampoco puede destruirlas, el hombre en la naturaleza tampoco puede crear cosas nuevas, totalmente nuevas, sin una materia prima, pero tampoco puede destruirlas. El que quiera forjar con su propio intelecto una idea simple que no haya surgido por la experiencia, dice acá, se encontrará con esa incapacidad. O sea, luego insiste, ¿no? Toda idea proviene de la experiencia. Es imposible
que alguien crea una idea sin experiencia. Por eso acá pone ejemplo. Alguien que me trate de imaginar un sabor que nunca ha llegado a su paladar o un perfume que nunca ha olido. Eso es imposible. Si alguien lo logra, estaría dispuesto a sostener que los ciegos pueden tener idea de colores. Bueno. ¿Cuál es la clave? De la 10. Claro. ¿Cómo vas a decir? O sea, yo hablo por las puras. Se relaciona con la materia de su capacidad. Estoy diciendo que el hombre no puede crear nada. Porque es como crear un átomo. ¿Cómo vas a crear un átomo? El hombre no crea nada. El intelecto no crea, sino que él recibe la información de la experiencia y las organiza. Y las ideas surgen de la experiencia. A ver. Claro. Claro. 11. Está buena la pregunta, ¿no? Claro. Es imposible sin objeto perceptible. Claro. Muy bien. Excelente. Beso. Esta es la crítica que hace Hume al problema de la inducción. ¿Ya? Se parece mucho, por ejemplo, que ahorita me dé la garganta, yo me tomo una pastilla y a la hora se me va el dolor. Entonces, algo así, ¿no? Más o menos lo que está diciendo el texto es así. Tengo un dolor de garganta. Tomo una pastilla y ya se me va el dolor. Todos estos sucesos ocurren en un tiempo. Ahí está el tiempo. Tiempo T. Entonces, yo ahorita son las 9:30, me duele la garganta. A las 10 de la mañana tomo la pastilla y a las 10:15 ya no tengo dolor de garganta. Entonces, mi costumbre me va a hacer crear una conexión necesaria, dice Hume, de causa y efecto, ¿no es cierto? Y voy a creer que necesariamente la causa de que ya no tengo dolor de garganta es porque tomé la pastilla, pero en realidad puede haber sido por muchas otras cosas, ¿no? Puede haber sido, por ejemplo, porque ya de todas maneras este malestar sí va a regenerar. Puede haber tomado otra cosa, emoliente, y el emoliente puede ser curó la garganta igual. O sea, pueden haber habido otras causas. O nada, solamente me abrigo la garganta y se cura. Pero yo, debido a ese hábito, creo que la causa por la que me curé la garganta es la pastilla. Igual ocurre con este caso. ¿Cuál es la clave? A ver. Ay, ay, ay. Claro, entonces Hume dice, acá te lo aclaro yo. Esto de acá, tú esto percibes, esto surge de impresión. Esto de acá también lo percibes, o sea, tú percibes que tomas la pastilla. Tú percibes que ya no te duele la garganta, obvio, ¿no? Una sensación de alivio. Pero lo que tú no percibes es esta relación de causalidad. Esta relación de causalidad no lo percibes nunca. Esta relación de causalidad fue impuesta, dice Hume, por costumbre. La costumbre te impone las ideas de causalidad. Y lo mismo ocurre con este caso, pues. ¿Cuál sería la clave? Muy bien. La supuesta relación de causalidad entre las vacunas y el descenso de fallecidos no surge de impresión alguna. Claro, tú no ves eso, tú no ves esa relación de causalidad. Tú ves la inoculación de vacunas y después percibimos que disminuyen los fallecidos. Eso sí se percibe. Tú percibes sucesos en un tiempo. Lo que no percibes es que la causa de la disminución de muertos se debe a la vacunación. Eso jamás percibes. Y por tanto es una idea que surge de la costumbre.
Ujú. La clave es algo. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio 12? ¿Todo claro? ¿Qué tiene la B? Claro, puede ser la B, ¿no? Pero lo que pasa es que ya se está admitiendo la existencia de otras causas necesarias. Hume niega la noción de causalidad. Él no está diciendo de que puede haber otras causas. Porque si hubiera otras causas, Hume no negaría la causalidad. O sea, la causalidad significa de que las cosas presentan una causa, pero eso nunca lo percibes. Pero acá, en la B de barco, estás admitiendo de que este problema, este hecho, ha tenido causas, solamente que no las conocemos. Por eso que la clave no puede ser barco. Claro. Vamos con la 3 y la 14. Pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo él de la experiencia. En efecto, podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos mediante las impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce, simplemente motivada por las impresiones a partir de sí misma. En tal supuesto, no distinguiríamos esta visión respecto de dicha materia fundamental hasta tanto que un prolongado ejercicio nos hubiese hecho fijar en ella y nos hubiese adiestrado para separarla. Bien, a ver, dicen, Kant dice, recuerda que para Kant el conocimiento tiene dos fuentes, ¿no? La experiencia y la razón. Y él dice, todo conocimiento empieza con la experiencia, pero no todo procede de la experiencia, porque también está la razón, como lo sabes. Ahora, podría ocurrir que el conocimiento empírico, por ejemplo, la pared amarilla, ¿ya? La pared amarilla es el conocimiento empírico, ¿no? Esta pared de color amarillo es una composición, o sea, es una mezcla, algo así, de lo que nos dan los sentidos y nuestras facultades. O sea, esta pared amarilla es el resultado, el ver la pared amarilla es el resultado de lo que vemos y de nuestras facultades a priori, de lo que tenemos en la razón. Entonces, esto es la suma de la experiencia y de la razón. Ahora, si asumimos esto como cierto, en tal supuesto, no podríamos distinguir esa mezcla hasta tanto un prolongado ejercicio nos hubiese hecho dar cuenta. Es decir, nosotros comúnmente creemos, sostiene Kant, de que el ver la pared y decir la pared es amarilla solamente es necesario en los sentidos. Pero Kant dice no. Kant considera que el ver la pared amarilla es resultado de los sentidos y de lo que la razón pone. Pero darnos cuenta de esa composición es algo que no, digamos, lo entendemos rápidamente, sino a través de un esfuerzo. Investigando, investigando, como hace Kant, él descubre que el conocimiento empírico es resultado de los sentidos y de la razón. ¿De acuerdo? Entonces, repito, lo voy a decir por tercera vez, Kant considera que el conocimiento empírico, o sea, lo que captamos de modo inmediato, es resultado de lo que la impresión sensible da y de lo que la razón organiza. ¿De acuerdo? El ver, por ejemplo, la pared amarilla. Pero darnos cuenta de eso, darnos cuenta que este conocimiento es un compuesto de la experiencia y la razón, no es una cuestión de que ya, lo sé porque, bueno, no, sino es resultado de una investigación, ¿ya? Esa adición es, o sea, darnos cuenta de esa adición es resultado, dice Kant, de un prolongado ejercicio. A ver, pregunta 13. De acuerdo con el texto, nuestras facultades a priori, nuestras facultades de la razón, ¿cuál es la clave? Nuestras facultades de la razón
Lo voy a leer de nuevo, ¿ya? No me des la clave, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo voy a leer. ¿Puedes leer conmigo? ¿Ya? Dice. Mira acá, ¿ya? El conocimiento empírico, ¿ya? ¿Qué es el conocimiento empírico? Es el conocimiento que captamos de modo inmediato. Lo que nos rodea es resultado del conocimiento empírico. ¿De acuerdo? ¿Qué color es el color de Bones? Amarillo, ya ese es conocimiento empírico. ¿Está bien? Ahora sí entendiste. ¿De qué color es la casaca? Azul con rayas rojas, ya. Ese es el conocimiento. ¿Estás tomando Quaker? El Quaker es dulce, ya. Ese es conocimiento empírico. ¿Ya? Ya. Ahora sí, ya. Ahora, digamos el color de la camiseta de Bones. ¿De acuerdo? El conocimiento empírico, papito, es una mezcla, una composición de dos cosas. De lo que los sentidos nos dan y de nuestras facultades inherentes, o sea, las facultades de la razón. La razón hace que esto se presente de esta manera. ¿Listo? Entonces, esto, el verbo amarillito, es resultado de los dos. ¿De cuál dos? De lo que vemos y de nuestras facultades inherentes. ¿De acuerdo? Ahora, darnos cuenta de eso, darnos cuenta que el verbo amarillo es resultado de la experiencia y la razón, no es algo fácil. Implica estudiar bastante. Nada más, eso es todo. ¿Ya? Ahora, en la pregunta 13 te están preguntando, valga la redundancia, nuestras facultades inherentes. No te están preguntando, papito, sobre el conocimiento empírico. El conocimiento empírico tiene dos fuentes, los sentidos y las facultades de la razón. Precisamente, en esta pregunta te están preguntando sobre las facultades de la razón. Ahora sí. ¿Cuál es la clave? Entonces debes tomar mucha atención, ¿de acuerdo? Cuando se lee filosofía, se lee de manera muy concentrada. Ah, muy buena pregunta. ¿Cuál es la clave de la 14? Ya, las impresiones son la principal fuente de conocer en el ser humano. Ya me puede decir, Diana, ¿dónde está la clave acá? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿En qué línea dice eso? A ver, dímelo. Dime en qué línea dice la clave A. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice que las impresiones es la principal fuente del conocimiento humano? ¿Dónde dice eso? No dice en ningún lugar. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? No lo dice en ninguna parte. ¿Dónde rayos dice que los sentidos son los más importantes? No sé quién será Hume, no lo conozco. Estoy hablando de la lectura. Mezcla las cosas hoy. La clave es de eso. En tal supuesto, no distinguimos esta mezcla hasta tanto que un prolongado ejercicio mental nos hubiese hecho fijar y nos hubiese distraído la clave es dedo. ¿Acaso Kant es empirista para que diga que las impresiones son la fuente del conocimiento? Puedes marcar así, maestrazo. Aristóteles señala, ¿cuándo existe o no existe lo que llamamos verdadero o falso? Debemos, en efecto, considerar qué es lo que decimos. Mira, este texto es muy chévere. Toma mucha atención acá. Parece un trabalenguas. Pues, tú no eres blanco porque nosotros pensemos que verdaderamente eres blanco, sino porque tú eres blanco.
nosotros lo que afirmamos, nos ajustamos a la verdad. Claro. O sea, la pared es amarilla, no porque nosotros pensemos que es amarilla, sino porque realmente es amarilla. O sea, el conocimiento se sujeta a las condiciones del objeto. Eso piensa Aristóteles. Y si te das cuenta, Kant piensa al revés. Pero estamos en Aristóteles. ¿Cuál es la clave? De la 15. Léelo bien. Léelo de nuevo si quieres. Claro. Claro, lo que se dice de algo es verdadero si se ajusta a una realidad objetiva. Ah, ya. Lenin es dialéctico y él considera que el conocimiento es un producto histórico en la cual poco a poco nos estamos acercando al objetivo, a lo real. Por eso que la clave de la pregunta 16 es avión. Lenin considera de que el conocimiento siempre está acercándose a lo real. Es un proceso constante. Ya, por eso que la clave 16 es avión. Vamos a leer la de William James, que es bien buena. Mira, justamente el pragmatismo de James, ¿no? Dice, a ver, la importancia para la vida humana de poseer creencias verdaderas acerca de hechos es algo demasiado evidente. Vivimos en un mundo de realidades que pueden ser infinitamente útiles o infinitamente perjudiciales. Las ideas que nos dicen cuáles de estas pueden esperarse se consideran como las ideas verdaderas en toda esta esfera primaria de verificación y la búsqueda de tales ideas constituye un deber primario humano. La posesión de la verdad, lejos de ser aquí un fin en sí mismo, es solamente un medio preliminar hacia otras satisfacciones vitales. Si me hallo perdido en un bosque y hambriento y encuentro una senda de ganado, será de la mayor importancia que piense que existe un lugar con seres humanos al final del sendero, pues si lo hago así y sigo el sendero, salvaré mi vida. El pensamiento verdadero en este caso es útil, porque la casa, que es objeto, es útil. El valor práctico de las ideas verdaderas se deriva, pues, primariamente de la importancia práctica de sus objetos para nosotros. Tú cuando estás cocinando, tú asumes que es verdadero que el agua hierve cuando sale burbujas, porque te permite comer y de ese modo vivir y estudiar. Eso dice James. Quizás alguna vez estás perdido, cuando era chiquito por ahí me habré perdido una o dos veces, o de grande también se puede perder, ¿no? Te metes por algunas calles y no sabes por dónde salir. Pero tú te das cuenta que un montón de gente camina hacia una dirección. Un montón de gente y camina en dirección contraria a ti todavía. Tú estás caminando por un lado, el grupo de personas camina al revés, contraria a ti. Tú automáticamente piensas, ah, ya, entonces ellos se dirigen a un centro comercial, se dirigen a algo, centro comercial, paradero, etcétera. Entonces, ¿tú qué haces? Te das la media vuelta y sigues a esas personas. Porque tú te quieres salvar, pues tú quieres, digamos, estar ya en un lugar seguro, ¿no? Entonces, tú llamas verdaderas a las ideas que te son útiles. Eso dice James, ¿ya? Mira. Él dice, los conocimientos son importantes para la vida humana. Él a los conocimientos le llama creencias, creencias verdaderas, dice. Vivimos en un mundo de realidades útiles o perjudiciales. ¿Ya? Ahora, la verdad no es un fin en sí mismo. La verdad es un medio para vivir. Yo asumo que es verdadero la oración, el agua hierve cuando sale burbujas, pero lo uso como un medio para poder comer. O sea, la verdad no es una meta final, como pensaba, por ejemplo, Descartes. La verdad es solamente un instrumento. Tú asumes como verdadero lo que aprendes en Bonex, porque eso te permite ingresar a la universidad. No es porque sea una verdad en sí, no, sino es un medio para otras necesidades vitales como ¿qué? Ser profesional. Y por eso pone el ejemplo James, ¿no? Si me hallo perdido y veo un caminito de vacas, imagínate, tú estás perdido en un bosque y tuviese un conjunto de vacas, caminando, ¿no? Hacia un lugar. Lo más sensato que vas a hacer es seguir a las vacas, ¿no? Porque vas a asumir que al final de ese camino vas a encontrar una casa, personas que te van a ayudar. Por eso, el valor práctico de las ideas se deriva, pues, primariamente de la importancia práctica de los objetos hacia nosotros. ¿Cuál es la clave de la pregunta 17? A ver. ¿Cuál es la clave de la 17?
Gente brava, la 17, ¿verdad? Claro, avión. Muy bien, avión. ¿Cuál es la clave de la 18? Ujú. La siguiente, por favor. La 4. Ok. Sí, cañón. Sí, ajá, dinosaurio, dinosaurio. Dinosaurio. La 18, gente. La 17 es avión, ya está. La 18. Fidelidad, ¿qué fidelidad? Claro. Esa es la respuesta. Digo que la mesa sobre la que escribo existe, es decir, la veo y la siento. Y si al estar fuera de mi escritorio afirmo que existe, solo quiero decir que si estuviera en mi escritorio, la percibiría. O que algún otro espíritu la percibe actualmente. Había un olor, es decir, fue olido. Había un sonido, es decir, fue oído. Un color o una figura. Fueron percibidos por la vista o el tacto. Esto es lo que yo puedo entender por estas y otras expresiones similares. Pues hablar de la existencia absoluta de cosas no pensantes sin ninguna relación con su ser percibidas es para mí completamente ininteligible. Su ese es percibir, su ser es ser percibido. No es posible que de ellas tengan ninguna existencia fuera de las mentes o cosas pensantes que las perciben. Claro, para Berkeley, hay un olor, fue olido. Hay un color, fue visto. Toda cosa que existe es algo que ha sido percibido, sea yo o sea otra persona. Yo jamás he ido no sé, al callejón de Conchucos. Nunca lo he visto ni por fotos, pero alguien lo ha visto. Por tanto, el callejón de Conchucos existe. Eso dice el texto. Algo existe en tanto sea percibido. Dime la clave de la 19, por favor. Dedo. Las cosas, objetos no pensantes son las cosas. Las cosas, para el autor del texto, la piedra, el callejón de Conchucos, ¿cuál es la clave? Está fácil. Muy bien, Diana. Las cosas existen porque alguien las percibe. ¿No es cierto o no? ¿Cuál es la clave de la pregunta? 20 veces. Ahora yo te pregunto, profesor, ¿cómo se llaman aquellos conocimientos que se captan de manera inmediata? ¿Se llaman intuitivos o discursivos? A ver, ¿cómo se llaman esos conocimientos que se captan de manera inmediata? Se llaman conocimientos intuitivos. Muy bien, muy bien. Los conocimientos a priori son conocimientos donde es con la experiencia o sin la experiencia. Sin la experiencia. Sin la experiencia es a priori. Siempre, siempre. Para Descartes, un conocimiento es cuando este es claro y contrario o claro y evidente. A ver, para Descartes, un conocimiento es verdadero cuando es claro y contrario o claro y evidente. Claro, se llama el criterio de evidencia. Claro y evidente. Muy bien, muy bien, muy bien. Aristóteles es partidario, mira la pizarra, de la teoría de la coherencia o de la correspondencia. Aristóteles es partidario de la teoría de la coherencia o la correspondencia. Correspondencia, la teoría de la correspondencia. Bien, ahora vamos con el quizzes. A ver, joven tutor, mientras te comparto la pizarra, el quizzes, por favor. Procedimental. Pero tú no tomas, que tú no estás en la clase, joven. O sea, ¿qué cosa es procedimental? ¿Qué cosa es complejo? O sea, por último, ni siquiera se ha dicho eso, ¿no? Al menos marca, ya, podría admitir discursivo que uno se puede equivocar, pero que marques cosas que nunca hemos dicho, ¿no? O sea, es simplemente sí, muestras, decepcionas, ¿no? Decepciones. ¿Ya? Y uno puede decir que se ha equivocado, pues el dedito se movió, esas cosas que no me parecen, pero que se han equivocado tantos, es intuitivo. Siguiente, joven, por favor. Eso es todo. Ya, bien. Hay que tener más criterio, hay que evaluar mejor y cambiar esas actitudes, ¿ya?
queda el examen, se acerca muy poco. Se acerca el examen cada vez más y hay que ver eso, ¿ya? Chao, nos vemos la próxima semana. Te mando un abrazo. Cuídate, ¿ya? Nos vemos.